Pues sí, bueno, vamos a, en este caso, intervenir dos personas y la idea que tenemos es primero hacer una breve presentación sobre Cobas para entender, pues todos los que estáis aquí, cómo trabajamos. También haremos un hincapié o daremos un par de reflexiones sobre dónde se pueden encontrar pues ideas de inversión. Y también, como recientemente además hemos hecho un cambio en nuestros folletos respecto a la forma de gestionar en Cobas, que ahora hablaremos, vamos a profundizar en cómo llegamos a convertir una idea en una inversión, que eso es lo que luego Iván también nos trasladará en la última idea de inversión que os hemos traído hoy. Básicamente, pues quien no nos conozca, somos una gestora que le caracterizan tres cosas: la independencia, el largo plazo, la renta variable y, por supuesto, el value investing, ¿de acuerdo? Ha estado antes comentando Marcos todo lo que es un poco la filosofía value, no me voy a detener en exceso porque yo creo que muchos ya la conocéis. Básicamente nosotros pues gestionamos más de 2.200 millones, tenemos cerca de 29.300 partícipes. Tenemos todo tipo de productos, fondos de inversión libres, SICAP, planes de pensiones. Hemos lanzado también recientemente planes de empleo para empresas y para autónomos. Y bueno, tenemos de alguna manera pues un abanico de productos muy amplio. Como decía, hemos publicado esta semana, el lunes precisamente, que hay un cambio en nuestros folletos, que es algo relevante, que dejamos de ser una gestora de autor, de fondo de autor, para pasar a una gestión que ya venía siendo así en estos años, pero que de alguna manera hemos querido reflejar de forma legal digamos, en los folletos de CNMV, a través pues, de una gestión que se está haciendo de forma pues, colegiada y conjunta, que lo veremos luego en el proceso inversor. Realmente la filosofía, como he dicho, ya se conoce lo que es el value investing. Básicamente consiste en comprar acciones que cotizan a un precio debajo del valor que nosotros encontramos. Luego, pues con el ejemplo de inversión va a quedar muy claro cómo llegamos a ese punto. Llegamos a eso a través de pues, un análisis, que pues ahora veremos en cómo se genera esa idea, la selección de los mismos y, por último, pues tener paciencia. Quizás es algo que nos diferencia mucho respecto a cualquier gestión, digamos, que pueda haber a la hora de analizar y seleccionar, pues es clave también la paciencia, ¿no? El tiempo siempre trabaja a nuestro favor. El proceso inversor, pues al final es buscar buenos negocios que estén bien gestionados y a buen precio. Y siempre, como he dicho antes, con el enfoque en renta variable, que es donde creemos que al final a largo plazo, como se puede ver en el gráfico que hay en pantalla, es donde mayor rentabilidad se puede alcanzar. El margen de seguridad es muy importante. Esto se consigue pues, con el trabajo que hace el equipo de inversión buscando esos activos infravalorados. Y, como decía, queremos dejar dos reflexiones de dónde encontrar esas oportunidades de inversión, ¿no? Entonces, ¿qué nos rodea? Pues dentro de esas ideas quiero dejar dos. Una sobre el crecimiento económico, dónde está centrado, y la otra, qué tipos de compañías pueden estar ahora mismo infravaloradas. Por un lado del crecimiento, vemos como la tasa global para este año, además ha cumplido el dato, está cerca por encima del 3%. En Europa y en Estados Unidos pues estamos hablando de un 1,5% de media entre ambas, un 2% Estados Unidos, un 1% Europa. Y en Asia un 5,4%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que vemos claramente es que el crecimiento mundial en la producción, digamos, los bienes y servicios, donde pueden crecer más los negocios, es evidente que van a tener un impacto relevante el comportamiento de Asia. Se puede ver cómo la evolución, además, desde los años 90 hasta la fecha, ha sido claramente favorecedora para Asia, cómo ha ido cayendo el peso de Estados Unidos y de Europa, Canadá, etcétera, pues cerca del 60% que estaba en los años 90 a por debajo del 40% en la actualidad, y nos vamos a ir en 2040 probablemente a por debajo del 30%, y sin embargo vemos como Asia está prácticamente ahora por encima o cercano, ya llegando a Europa, ¿no? En esos niveles del 35%, y en 2040 probablemente ya estén por delante, ¿no? Entonces es importante tener claro de cara a esa búsqueda de inversiones cómo puede afectar Asia a las inversiones. Y no quiere decir que haya que invertir directamente en Asia, pero también hay que tener claro cómo puede una inversión en Europa, en Estados Unidos, en cualquier país, verse afectada por este crecimiento, ¿no? Por este flujo, este traslado del crecimiento económico hacia estos países asiáticos. También en Cobas tenemos compañías asiáticas en cartera, porque vemos que hay valor, cerca del 14% de la cartera, pero evidentemente también hay muchas formas de poder aprovecharse de este crecimiento. Y la segunda idea viene relacionada con la volatilidad de los mercados, ¿no? Hemos vivido unos años donde fundamentalmente lo que ha funcionado bien son las compañías de crecimiento, las tecnológicas. Podéis ver en los gráficos pues cómo ha habido distintos momentos de volatilidad, 2020 evidentemente con el COVID,
el año 2022 con la guerra de Rusia-Ucrania. Bueno, hay que estar atentos a esa volatilidad. El mercado te deja momentos durante un año en los cuales puede haber rentabilidades positivas a final de año, pero has tenido rentabilidades negativas importantes en ese mismo año. Como veis en la diapositiva, en los últimos 44 años, a pesar de haber tenido caídas en todos los años de media de más del 14%, en 33 de esos años ha habido rentabilidades positivas al final, con lo cual siempre tenemos que tener claro que la volatilidad nos da oportunidades de inversión. Encontraremos compañías infravaloradas cuando esto se produce. Y esto nos lleva a ver claramente cómo ahora hay una oportunidad en las compañías small caps, en las pequeñas y medianas compañías. Hemos cogido como referencia este gráfico que ilustra la valoración relativa del Standard & Poor's 500 y el Russell 2000, donde se ve claramente cómo la media histórica de valoración favorable a las small caps en términos de la rentabilidad promedio que han alcanzado así un 7% superior a las compañías de gran capitalización, y sin embargo ahora estamos en un 25% por debajo, es decir, tiene un 25% de descuento sobre su promedio histórico, con lo cual es razonable que en los próximos años podamos ver una tendencia alcista o por lo menos de irse hacia la media de este tipo de compañías, ¿no? Al igual que vemos que los PERs de las compañías pues principales del mercado americano, que de alguna manera pues todos seguimos, pues están en niveles bastante altos. La media del top 10 del Standard & Poor's 500 es cerca de 50 veces, Tesla por encima de 118. En definitiva, pues son PERs muy elevados que para los value investors o las personas como nosotros que invertimos pensando que el PER bajo es una buena manera de obtener rentabilidad a largo plazo, pues como veis, nuestros fondos están posicionados en unos PERs mucho más bajos y atractivos que los que puede tener el mercado, ¿no? Las rentabilidades de nuestros fondos en estos últimos años han sido muy buenas. Este año estamos actualizándolo a los últimos valores prácticamente cerca del 20% ya, 19% de la cartera internacional, en torno al 10-11% de la cartera ibérica, y la verdad que bueno, pues eso es resultado del trabajo que hemos venido haciendo estos años y donde realmente vemos que se van alcanzando esas rentabilidades. Y esto va unido al potencial de revalorización. Aquí detenerme únicamente en que el trabajo más importante que hace nuestro equipo es que esa línea verde crezca, que tengamos mayor valor objetivo en nuestras carteras, porque eso lo que va a implicar es que a futuro generaremos más rentabilidad y eso nos da unos potenciales de nuestros fondos pues superiores al 100%, 120% en la cartera ibérica y 140% en la cartera internacional. Y con esto me voy al proceso inversor antes de darle paso a Iván. Como he dicho, hemos matizado, ¿no?, que ya no somos fondos de autor, y en ese sentido pues hay 3 pasos clave para cualquier idea que luego se convierta en inversión. Por un lado, la generación de la idea. Y esta generación de la idea se puede, generalmente, y es algo importante, que además hoy que hay mucha gente joven aquí y luego nos suele preguntar cómo se puede llegar a ser gestor, analista, pues la clave es leer. Y luego, Iván, me puedes mentir si no, pero ellos pasan mucho tiempo del día leyendo informes de la compañía, leyendo informes de brokers, leyendo libros en general sobre sectores. De alguna manera es clave para poder entender bien los negocios, ¿no?, y que puedas generar esa idea que luego pueda pues materializarse en una inversión. Eso al final te permite de alguna manera pues llegar a entender mejor determinados sectores, ver si ese sector pues lo tenemos en cartera o no, y luego como se ve aquí pues claramente para que esa idea se convierta en una inversión nuestra, tiene que cumplir ciertos requisitos, pues que sean negocios que se entiendan, que haya visibilidad, que tenga barreras de entrada, roces elevados. De alguna forma, pues son algunos de los criterios relevantes, ¿no? Y ahí lo que hace la persona que ha tenido esta idea, que puede ser Iván o puede ser cualquiera de los miembros del equipo, pues si realmente esa idea añade valor, harán un modelo más completo, y si no es así, se la dejarán en un watchlist personal para seguirla por si en un futuro pudiera ser interesante. Esto luego pues que lleva a que si tenemos esa primera idea que realmente han hecho el modelo completo, se pone en común con Francisco García Paramés y con otro miembro del equipo, lo revisan, si consideran que es interesante se profundiza más en esa tesis, hay un debate en el cual se decide entre esas 3 personas si es interesante llevarlo al comité de inversión. En ese comité de inversión lo que hacen es juntarse pues todo el equipo, son 7 personas, y ahí lo que básicamente debaten pues es sobre la tesis, la leen antes, evidentemente, para ir preparados, hacen preguntas, la ponen en cuestión y votan. Si en ese sentido la votación es de mayoría, es decir, son 7 personas, pues con que haya 4 votos positivos, se introduciría en la cartera, ¿de acuerdo? Y si no es así, pues se mantendría y habría un seguimiento por parte del equipo. Yo creo que esto es interesante sobre todo porque es una forma de ver cómo funciona un equipo a la hora de tomar decisiones y cómo se decide pues una compañía como Elecnor, que es la que nos va a presentar Iván, pues al final tenga un peso como el que tiene nuestra cartera. Y ya por último, la construcción. Es muy importante también que al final cuando uno compra una compañía o una compañía nueva,
no la construye de golpe y no invierte el 5% de la cartera en un mes. Eso se hace a lo largo de un tiempo prudente, se va construyendo esa posición de una manera pues consensuada y sobre todo yendo al mercado para tampoco digamos mover en exceso el precio. Si tú compras digamos acciones de forma muy brusca, puedes mover todo el precio independientemente de lo que quieras. Entonces hay que hacer las construcciones de forma lenta y también por un tema de, digamos, más seguridad a la hora de ver cómo ese negocio que estás comprando realmente es un negocio que puedes hacer que tenga un peso importante en tu cartera, ¿eh? Y eso es algo que muchas veces si te vas muy rápido puedes cometer errores, ¿no? Entonces, esa parte de la cartera, nuestro equipo lo que hace es pues, buscar un buen conocimiento de la misma, que sean negocios de calidad, evidentemente que tengan un potencial de revalorización alto, evidentemente pues, que los flujos de caja sean claros hacia adelante y a partir de ahí se decide pues, si pesan más del 0,5 entre dos personas o tres del equipo y si pesan más del 0,5 todo el equipo. Diariamente hacemos una rotación de valores porque el mercado te da oportunidad, como hemos dicho antes, con esa volatilidad que se produce y luego también por último pues la liquidez que tenemos suele ir o a una nueva idea o a compañías que ya están en cartera. Y con esto ya le doy paso a Iván, que nos va a contar un poco pues, el equipo, cómo está estructurado y la idea de inversión. Buenas tardes a todos. Yo sé que me pondré por aquí, que las pantallas soy un poco ciego y no voy a poder verlas. Así es que yo le había pedido a Carlos que me permita cerrar con esta slide la parte comercial, porque me involucra y yo lo que quiero resaltar son estos 15 años. El equipo viene trabajando mucho tiempo junto. El que menos, 8 años, y el que más, yo, más de 20 años dentro del equipo. Y esto genera muchos automatismos, genera que cada uno ya sepa qué es lo que tiene que hacer. Si es que hay una idea, la descartas prácticamente de inmediato. Vamos, que prácticamente, quizás es una exageración, pero trabajamos ya con los ojos cerrados con ciertos parámetros. Y ahora sí, entrando a la idea de inversión, supongo que estáis aquí porque queréis ganar dinero, ¿no? Pues yo traigo una inversión que creo que es muy difícil no ganar dinero con esta idea. Y la traigo porque Elecnor es una compañía muy buena, como veremos ahora. Elecnor, la tesis de inversión es súper simple, como veréis, y además creo que representa muy bien nuestra filosofía de inversión. Elecnor, para el que no conozca, creo que aquí se han comido una slide, o está en la siguiente. No. Bueno, da igual. Elecnor tiene dos negocios. Uno de ingeniería, que es el origen de la compañía, y el otro negocio es Celeo, que son redes de transmisión en Latinoamérica. Y hasta el año pasado, en noviembre del año pasado, tenía una división de renovables. A finales del año pasado la vendió por un muy buen precio. Eso hizo que, como ven, la acción estaba alrededor de los 10 euros, prácticamente doblara en poco menos de año y medio, 2 años. Y a pesar de eso, nosotros pensamos que, a pesar de que haya doblado la acción, pensamos que hay mucho valor todavía para aflorar en Elecnor. ¿Por qué? Diréis vosotros. ¿Por qué? Porque la conocemos muy bien, la conocemos durante más de 20 años, en mi caso, y en el caso de Francisco García Paramés, que es el gestor de Cobas, más de 30. ¿Y qué hemos visto durante estos 30 años, ¿no? Hemos visto con hechos que el equipo gestor de verdad es un equipo conservador y tiene un track record prácticamente intachable. Sobre todo en la división de ingeniería. Quizás los más jóvenes no se acordarán, pero habían hace ya unos cuantos años, dos compañías, Isolux y Abengoa. Isolux y Abengoa quisieron crecer muy rápido, tomaron mucho riesgo, se endeudaron demasiado y al final quebraron. Elecnor hizo justo lo contrario, creció pasito a pasito, el equipo gestor de Elecnor le da pavor la deuda. ¿Y cuál fue el resultado? Que estas dos compañías que mencioné han quebrado, Elecnor sigue vigente, siendo más grande y más rentable. Bueno, tienen exposición a la transición energética, pero no me quiero detener aquí. Si yo quiero que se queden con una idea, es esto último.
hay un múltiplo de mercado para valorar esta división. Creo que todos conocen ACS, ¿no? Quizás los más jóvenes, Florentino Pérez, ¿os suena? Pues tiene como un 12% de ACS. ACS hace 3 años vendió su división de ingeniería, Cobra, a los franceses Vinci. Y Vinci en ese momento pagó 7-8 veces EBITDA. Hay que quedarnos con este múltiplo porque nos va a servir para nuestra suma de partes. Luego, Elecnor tiene una división de líneas de transmisión. Son concesiones a 30 años en Latinoamérica, básicamente en Brasil, Chile y últimamente en Perú. Y este es un negocio bastante bueno porque es un negocio de infraestructuras con unos flujos de caja bastante estables, pero lo más importante, que están protegidos contra la inflación. Son concesiones a 30 años protegidas contra la inflación y por lo tanto también te protege contra los movimientos de las monedas. Y si en la otra división había un múltiplo de mercado, aquí hay una valoración de mercado. Elecnor en el 2014 vendió el 49% de esta división a APG. APG es uno de los fondos más grandes de Europa y hace 2019, 5 años hicieron una reestructuración societaria y para eso encargaron una valoración, bueno, varias valoraciones independientes y la que menos valor daba era 600 millones para la parte de Elecnor. Y como había dicho, Elecnor tenía una división de renovables que vendieron justo hace un año, en noviembre del año pasado. Elecnor había construido una cartera de más de 1.000, creo que eran 1.300 megavatios operativos, sobre todo eran parques eólicos, tenía algo de fotovoltaico, pero básicamente eran parques eólicos, en España, Brasil y Canadá, y tenía más de 9.000 megavatios o 9 gigas de pipeline. El mercado no reconocía este valor en Elecnor. Como vimos en el gráfico, ha estado bastantes años, alrededor de 10 euros, 12 para arriba, para abajo, más o menos 10%. ¿Qué pasó? Que vino una utility noruega y pagó un equivalente a 21 euros brutos. Claro, quitándole la deuda, quedaría como en 18 euros. Recordar que la cotización estaba en 10. Entonces, con esta venta, Elecnor pasó de tener algo de deuda a tener a junio, al cierre de balance de junio, tiene 1.000 millones en caja. Entonces, la pregunta será, si tiene dos negocios muy buenos, tiene 1.000 millones en caja, ¿por qué está barata? ¿No? ¿Dónde está el truco? Y es que creemos que, a pesar de que ya hay 5 brokers que la cubren, creo que el equity story todavía no es conocido. La comunicación hace unos años era prácticamente nula de la compañía con el mercado. Tú lo llamabas y te decía, eso está explicado en las notas anuales. Era muy duro analizar esta compañía. Pero eso ha cambiado y mucho. Ahora hacen calls de resultados, hay un equipo de relación con inversores, pero para ser sincero creo que podría mejorar mucho todavía esto. Y otro problema que ve el mercado es la liquidez. Y es cierto, Elecnor no es de las compañías más grandes que en liquidez. No puede venir Warren Buffett y comprársela. Es imposible. Pero nosotros hemos construido nuestra posición y cuando hemos tenido que vender, sin ningún problema. Aquí la clave es la paciencia. Ir comprando poquito a poquito, sin mover el precio de la acción y no hay problema. Y otro riesgo es que está cuando hablas con los pocos analistas que lo cubren, es qué va a hacer Elecnor con los 1.000 millones que tiene en caja. Y hace 2 semanas Elecnor anunció que va a pagar la mitad en dividendos el 18 de diciembre. Entonces, pero todavía hay la duda. ¿Qué va a hacer con los otros 500 millones? Diversification. Conociendo a la compañía tanto tiempo, al equipo gestor y a las familias que están detrás, la filosofía que tienen, que son muy cuadriculados, que no les gusta la deuda, que prefieren tener caja en lugar de deuda, este riesgo de diversification no diría que es 0, pero es prácticamente nulo. Y ahora, ¿cuánto podría valer Elecnor, no? Y más que dar nuestra valoración de Elecnor, os pido que me sigan en la suma de partes. Hemos dicho que a junio tenía 1.000 millones de caja. Un independiente ha dicho que Celeo vale más o menos 600 millones.
El EBITDA proporcional de Celeo son 120 millones del año pasado, o sea que serían 5 veces EBITDA. No tiene sentido, pero bueno, asumamos que son 600 millones. Tenemos 1.600 millones. La capitalización o el market cap son 1.700. ¿Y qué falta? La división de ingeniería, ¿no? La división de ingeniería el año pasado hizo 223 millones. Es cierto que aquí no está, que tiene unos costes centrales de 20-25 millones. Neto te quedaría más o menos 200 millones. Y recordar que Vinci pagó 7-8 veces EBITDA. 7 o 6 o lo que quieras, por 200. Bueno, no 200 no, 180. Bueno, prácticamente da casi igual poner el múltiplo que quieras. Es obvio que la valoración del EGNOR son mucho más que estos 1.700 millones. Y por eso os la traía como idea de valor. Creo que tiene que cambiar mucho para que no ganemos dinero con esta compañía. Ahora, ¿cuánto? Es un poco ya la experiencia que tienes en cuánto poner, qué múltiplo poner, qué EBITDA normalizado poner. Entonces, como conclusión diría que nuestras carteras tienen un upside bastante interesante. El EGNOR es un claro ejemplo. Tenemos un equipo y un proceso que funciona a la perfección. Muchos años ya ha venido funcionando. Tenemos un conocimiento bastante bueno de las compañías. De media, las compañías las tenemos analizando casi 6 años. Y todo esto hace que nuestras carteras estén casi preparadas para casi cualquier entorno de mercado. No diría todo, como dice ahí, pero para casi, creo que sí. Tendría que pasar algo muy gordo para que temporalmente nuestros fondos caigan, pero lo que hay que ver de fondo es el valor. Pues la bolsa puede moverse por cualquier motivo, pero el valor subyacente creo que puede aguantar casi cualquier entorno de mercado. Y así es que esto es lo que quería comentaros. Como estamos en un mes navideño, nadie ha dicho Feliz Navidad. No creo que nos veamos de aquí a Navidad, pero Feliz Navidad y que Dios los bendiga el 25. Muchas gracias.